Los chamanes de México, volumen 2, Misticismo indígena, por Jacobo Grinberg Silberbaum. Hoy te presento el capítulo número 7, Don Antonio de Quintana Roo. Aproximadamente a 1 hora de camino desde Cancún en dirección a Valladolid, en el estado de Quintana Roo, se encuentra un pequeño poblado donde vive un psicólogo autóctono llamado Don Antonio. Lo conocí a finales del mes de diciembre de 1985, mientras hacía una investigación acerca del chamanismo en Quintana Roo. Sabía que en ese pueblo vivía un psicólogo autóctono muy renombrado y me dispuse a localizarlo. En una tienda del poblado encontré 2 muchachos a los que les pregunté si conocían a un men en el pueblo. El men en lengua maya significa curandero o chamán, y la palabra tiene un grado parecido con el término nen, que en maya significa espejo. Pareciera como si el origen de la palabra que denomina chamán fuera similar a la que significa espejo. Esta similitud resulta extraordinariamente interesante, precisamente porque se supone que el chamán debe actuar como un espejo para poder reflejar con sus pacientes lo que ellos buscan de sí mismos. Mis 2 informantes me escucharon con atención y platicaron entre sí para llegar a una conclusión acerca de si existía o no un men en el poblado. Después de unos minutos me indicaron que sí, y que si yo lo deseaba, me guiarían para ubicarlo. Acepté, y juntos nos dirigimos por unas calles de tierra, hasta que llegamos a una choza en la que vive el hijo de don Antonio, que se dedica a la carpintería, y les indicó a mis 2 acompañantes dónde quedaba la casa de su padre. Después de cruzar otra esquina, llegamos a un terreno en cuyo centro había una choza típica del estado de Quintana Roo. Un pequeño rectángulo construido con paredes de palo y techo de paja, en cuyo interior tiene una estructura de madera de la que penden una o varias hamacas. Entramos en la choza y encontramos a don Antonio, acostado en una hamaca, acompañado de su esposa, una india vestida con un huipil bordado con flores, y después me enteré totalmente ciega. Don Antonio nos recibió con una sonrisa. Su cara me pareció conocida. Un indio de pelo canoso, maduro, bien formado, alto, de una edad entre los 60 y 70 años. Me invitó a sentarme junto a mi acompañante y él se sentó en su hamaca. Solamente hablaba maya, por lo que le pedí a mi informante que tradujera al español. Don Antonio me preguntó qué era lo que deseaba de él y le expliqué que estaba realizando una investigación por parte de la universidad, que en esta investigación lo que más me interesaba era conocer la concepción de realidad de los menes, y que había venido a él porque había oído decir que era curandero. Al oír la traducción, su rostro expresó enojo y comenzó a hablar en un tono muy intenso, diciendo que él no aceptaba ser investigado por nadie, y que yo dijera con toda claridad qué era lo que realmente deseaba hacer. Su enojo fue tal que sentí un cambio importante en mi estado emocional, al grado de que por un momento pensé abandonar la investigación de don Antonio, considerando que el rechazo que estaba sintiendo era demasiado intenso. Sin embargo, me contuve y le expliqué que no deseaba investigar nada fuera
de lo que sería su idea de la realidad, y que lo que más me interesaba era aprender de él. Don Antonio se calmó y me dijo que aceptaba que yo presenciara la lectura de la suerte, que él me haría el siguiente lunes por la noche. Me pidió que llegara al atardecer y que estuviera preparado para quedarme hasta la madrugada, que era el momento más adecuado para realizar la lectura. Le pregunté acerca del procedimiento que utilizaría y en ese momento me contestó que los antiguos conocían más las artes del adivinamiento que él realmente ya no se dedicaba a eso, y que en tiempos pasados los chamanes utilizaban unas esferas de adivinación, pero que él ya no las utilizaba. Me asombró el cambio, porque momentos antes había aceptado realizar la adivinación, y ahora manifestaba su ignorancia respecto de las artes chamánicas. Pensé que su actitud era una especie de táctica para mostrar su humildad, y solo le contesté que regresaría el lunes a contemplar el procedimiento de adivinación que utilizaría. Nos despedimos. A continuación, describiré lo que me ocurrió en la segunda entrevista que tuve con don Antonio el lunes siguiente. Orígenes de los poderes de don Antonio. El lunes por la tarde fui con doña Sara en Cancún y un amigo a visitar a don Antonio. Doña Sara había aceptado acompañarme con el objeto de servir de traductora, y nuestro amigo estaba interesado en observar la ceremonia de adivinación. Llegamos al pueblo, y al entrar en la choza de don Antonio, lo encontramos acostado en una hamaca. Su esposa estaba sentada, tejiendo con habilidad extraordinaria, a pesar de su completa ceguera. También estaba una nieta de ambos, de aproximadamente 6 años, hermosísima y totalmente natural. Nos invitaron a sentarnos y la niña me pidió que le tomara unas fotografías. Accedí y aprovechando que había sacado mi cámara, le pregunté a don Antonio si podía tomar unas fotos de la choza y a él junto con su esposa. Ellos aceptaron y yo comencé a sacar fotografías, hasta que don Antonio empezó a expresar un intenso descontento, similar al que manifestó en nuestra primera entrevista. Decía cosas en maya, en un tono muy alto. Sara nos dijo que don Antonio estaba sumamente molesto por las fotografías que le había tomado y que no entendía a qué habíamos ido, si estábamos jugando con él o de qué se trataba nuestra visita. Le explicamos que las fotografías no tenían ningún fin negativo, que lo único que deseábamos era aprender de él y conocer lo que hacía. Por fin don Antonio se tranquilizó y pude preguntarle respecto de su trabajo, específicamente acerca del origen de su conocimiento, a lo que él contestó que éste estaba relacionado con la existencia de duendes que viven en los campos, con los que él se comunicaba. Los duendes, dijo, me han enseñado todo lo que sé y me comunico con ellos, utilizando unas esferas que ellos han depositado en lugares estratégicos, las que se pueden encontrar dependiendo de si el uso que se va a hacer de ellas es el adecuado. Don Antonio contó que en una ocasión, estando en su milpa, encontró un conjunto de esferas que él sabía que pertenecían a este origen duenderil. Las guardó, pero nunca se atrevió a usarlas. Inclusive se las regaló a un amigo por considerar que él no estaba capacitado para utilizarlas. Después de un tiempo, también mientras trabajaba en su milpa, volvió a encontrar otras esferas, y en esa ocasión decidió que definitivamente había sido elegido
para convertirse en curandero. A partir de ese momento, don Antonio aprendió a utilizar las esferas y le pidió a los duendes que le ayudaran en su labor. Tanto en Yucatán como en Quintana Roo, existe una concepción acerca de la existencia de seres diminutos que viven en túneles y cuevas a los que llaman aluches. No puedo afirmar si los duendes de don Antonio corresponden a los aluches, aun cuando ambas especies parecen ser muy parecidas. Tanto los duendes como los aluches son pequeños, sabios y poderosos. Ambos se comunican con gente muy especial para enseñarles ciertas artes como las curativas. Sea lo que fuere, don Antonio afirma que los duendes se comunican con él y que le ayudan en su trabajo. Espíritus de los 4 puntos cardinales. Don Antonio considera que existen 4 tipos de entidades espirituales, cada una de ellas asociadas con los 4 puntos cardinales. Cuando se le pregunta acerca de la enfermedad de alguna persona, don Antonio siente si el origen de la misma proviene de alguno de los 4 puntos cardinales, y dependiendo de la orientación de la procedencia, él diagnostica la enfermedad como negativa, positiva de daño o natural. La descripción de estos 4 puntos cardinales se encuentra al final de este capítulo, en la sección de transcripciones, junto con el relato que don Antonio nos hizo de su concepción espiritual. En ella, el lector podría darse cuenta del manejo verbal de don Antonio y de sus ideas acerca del origen de su conocimiento. Ceremonia de adivinación. Después de relatar el origen de su conocimiento y su conexión con duendes y espíritus, don Antonio aceptó realizar la ceremonia de adivinación para el autor, de la que haré una descripción de su contenido tal como la observé y la viví. Don Antonio se sentó frente a su mesa, en una esquina de la choza, en la que había una vela encendida y varias imágenes religiosas y crucifijos. De un extremo de la mesa tomó una pequeña bolsa y un recipiente, que estaba sellado con una tapa diminuta. La abrió y extrajo del recipiente unas esferas de colores, depositándolas en una vasija llena de líquido que parecía agua. Tomó una de las esferas, la limpió, la secó y la colocó sobre la mesa, cerca de la vela encendida. Hizo lo mismo con otras 2 esferas y comenzó a recitar una oración en maya, con algunos términos en castellanos, la que duró varios minutos. En esta alocución, don Antonio parecía rezar y pedir fuerza, videncia y claridad. Al final de la oración, pronunció frases enteras en español, en las que mencionó a la Iglesia Católica, a Jesucristo y a la Trinidad cristiana en un claro sincretismo religioso. Después de esta larguísima oración, don Antonio preguntó mi nombre y lo introdujo en varias frases. Enseguida tomó una de las esferas, la colocó primero frente a la flama de la vela y después a un lado de la misma, observándola con mucha atención. Parecía que trataba de ver alguna imagen adentro o en la superficie de la esfera. Súbitamente, don Antonio se volvió para mirarme y me preguntó si mi madre vivía, porque lo que había visto en la esfera le indicaba que yo estaba recibiendo protección de un espíritu de gracia que él identificaba como mi madre. Le contesté que había muerto y él asintió con la cabeza, diciéndome que yo estaba protegido por el espíritu de ella y que debía recordarla más a menudo, pues ella se quejaba muchas veces de no tener respuesta de mi parte.
Me asombró mucho esa consideración y escuché con atención lo que siguió diciendo don Antonio. Se refirió al trabajo que yo estaba realizando como de suma importancia y me hizo una invitación para recibir una iniciación que facilitaría aún más mi tarea. Al preguntarle acerca de la misma, afirmó que se trataba de una coronación que me pondría en contacto directo con el universo de los duendes, los que facilitarían mi trabajo. Me preguntó si yo estaba de acuerdo en recibir esta iniciación y le dije que con todo gusto la viviría. Enseguida habló sobre acontecimientos de mi vida que consideró demasiado íntimos para ser descritos y en los que observé una precisión extraordinaria en la capacidad de don Antonio de conocer directamente mi situación. Al terminar, le preguntó al amigo que nos había acompañado si deseaba recibir la ceremonia de adivinación. Él accedió y don Antonio realizó un procedimiento similar al mío. Primero, recitó la larga secuencia de frases religiosas sincretistas, mezclando otra vez el maya con el castellano, y terminó la recitación con una serie de frases en perfecto español que se referían de nuevo a la Iglesia, a Jesucristo y a la Trinidad cristiana. Luego tomó una esfera distinta a la que habían utilizado conmigo y colocándola primero frente a la vela y después a un lado, observó atentamente lo que aparecía en la esfera y le informó a mi amigo lo que veía. La información que le dio fue totalmente diferente a la mía. Le dijo que tenía problemas monetarios y le mencionó una serie de características de su trabajo y de los problemas asociados con él. Mi amigo asintió afirmando que eso era precisamente lo que le estaba sucediendo y le agradeció a don Antonio la exactitud de su videncia. Con estas dos experiencias, fue notorio que la capacidad de adivinación de don Antonio es específica y notablemente precisa en su capacidad de reportar y obtener información de sus pacientes. Conclusiones. De este estudio acerca de don Antonio, resalta en primer lugar su contacto con entidades extrañas, a las que llama duendes y espíritus. Entre los mayas y sobre todo entre los chamanes mayas de la actualidad, parece ser común la consideración de existencia de espíritus y entidades espirituales como los duendes. En realidad, no sabemos a qué se refieren exactamente con el término. Pareciera que su consideración de la existencia de estas entidades está relacionada con la vida de seres que acompañan sus trabajos agrícolas y que de alguna manera están ligados con la naturaleza. Resulta extraordinaria la capacidad de detectar información sutil, como demostró tenerla don Antonio. ¿De dónde y por medio de qué mecanismos obtienen esta información? Es difícil decirlo. Lo único que es posible afirmar es que su capacidad adivinatoria parece requerir de un instrumento, las esferas, en las que se plasman imágenes asociadas con el proceso adivinatorio. Acerca de estas esferas, también es posible considerar que son de uso común entre los psicólogos autóctonos de la región de Yucatán y Quintana Roo. Por lo menos, ya existen evidencias de que dos chamanes de esta región las utilizan, don Panchito y doña Sara. Además, doña María también hace referencia a ellas. Las esferas de doña Sara y don Panchito son muy parecidas. Son esferas blancas, algunas totalmente transparentes y otras ligeramente opacas, de un diámetro aproximado de 2 a 3 centímetros, con burbujas en su interior. Las esferas de don Antonio son diferentes,
son de colores y con un diámetro menor a las que usan los otros chamanes. Todos ellos afirman que observando la superficie y el interior de las esferas, obtienen información valiosa que responde a las preguntas que hacen sus pacientes. Este uso de esferas para la adivinación merece una investigación más amplia, que pueda responder preguntas referentes al mecanismo de adivinación y el uso de las mismas. La desconfianza que mostró don Antonio al inicio de nuestras dos entrevistas parece ser una desconfianza generalizada entre los curanderos de la región. Tienen miedo de que su conocimiento se utilice en forma negativa, de que el gobierno intervenga en sus trabajos. Inclusive, tienen temor de que alguna fotografía que se les tome pueda ser utilizada como medio de control energético de sus personas. Se requiere de una labor de convencimiento para que ellos acepten ser entrevistados y estudiados, y algunos de ellos, como en el caso de don Antonio, manifiestan una oposición intensa y una gran desconfianza hacia los extraños. Cuando esta desconfianza desaparece, entonces ofrecen su conocimiento sin inhibiciones e inclusive estimulan la investigación, las preguntas que se plantean y comparten su conocimiento con el investigador en forma cálida y humana. Por último, es notable el hecho de que los psicólogos autóctonos como don Antonio tienen una clara conciencia de que su origen se remonta a épocas milenarias. Inclusive, consideran que el conocimiento de la antigüedad era mucho más poderoso, exacto y profundo que el conocimiento que ellos actualmente poseen. Transcripciones de la grabación hecha don Antonio en su casa en Quintana Roo. Esta es una transcripción de una plática sostenida en maya, con fragmentos en español entre don Antonio, su esposa y doña Sara, quien funge como traductora. Aparece también el autor, el hijo de don Antonio y otra persona de nombre José Elías. Mira, el Señor considera que tú necesitas una entrega a tu trabajo. Si necesitas que te lo haga, Él puede hacerte como una entrega a tu trabajo. ¿Él lo puede hacer? Él lo puede hacer. Así tú vas a ir derecho. ¿Él lo puede hacer ahorita? No, ahorita no. Él tiene que prepararlo. Yo pienso que cuando vengas, lunes, martes, ¿cuándo te vas a México? Me voy el miércoles. ¿En cuánto tiempo vas a volver? Posiblemente en un mes, no estoy seguro. Más o menos. ¿Le puedes preguntar qué está haciendo el espíritu de mi mamá? Los espíritus malos están allá, los aires malos o los espíritus del tiempo están acá. Es según de dónde vienen, de por acá son espíritus buenos. ¿Los chiquitos aluches? Es una entrega. Entrega a los duendes para que te den más poder para trabajo, porque si quiere uno trabajar así sin permiso, los duendes castigan. Si quieres seguir trabajando en esa forma, tienes que hacer una entrega a los duendes. Es una iniciación. Pero, ¿yo sigo siendo libre? Claro que sí, pero te van a dar más poder. Son los que tienen la custodia, los que tienen la responsabilidad de que te hagan buen uso. ¿Que haga buen uso? Yo quiero saber más del espíritu de mi mamá, porque ella sufrió mucho, murió como una santa, y yo creía que ella había vuelto a la tierra.
Don Antonio habla en maya durante unos minutos. ¿Qué dice? Que para hacer la entrega hay que hacerla con una corona en tu cabeza, hay que buscarla. Todo eso lo va a hacer. Entonces, si aprendiste a trabajar en una forma, todas las maldades vienen contra ti. A la hora de la entrega total, entonces la corona te da más poder para que tengas el conocimiento. ¿Me puedes decir un poco más del espíritu de mi mamá? Hablan varias personas al mismo tiempo. Es necesario que me acuerde de ella para que me dé la oportunidad. Exactamente. Ella te quiere y te anda cuidando. Tú no te acuerdas de ella y entonces te manda castigos para que te acuerdes de ella. ¿Ah, sí? ¿Qué dice? Está recordando él su niñez, que él no conoció a su mamá ni a su papá. Nomás creció con un señor que le hablaba un poco duro, le daba de cinturonazos, pero a pesar de todo agradece eso, porque lo pusieron en un camino de trabajo, en un camino de libertad. La esposa de don Antonio habla en maya durante un buen tiempo y Sara intenta explicar lo que dice. Está contando cómo tuvo sus poderes. Era un 18 de marzo que fue a buscar hierba para sus caballos y allí estaban las esferas en el monte, en la milpa. ¿En el monte? Estaba cortando hierba para los caballos cuando adquirió poderes y todavía no tiene plan de trabajar. Entonces empezó a trabajar. Luego llegó un hierbero que tiene conocimiento y le dijo: si quieres trabajar con estas cositas, pues trabaja, tienes poderes. Y se las llevó a Yucatán y solitas volvieron un día de noche. A medianoche, alguien llegó por la casa y allí amanecieron. Las bolitas se las prestó a ese señor y solitas volvieron. ¿Tiene siempre que ver con fuego? Con la vela, claro que sí. ¿Y por qué hay muchas? ¿Cada una quiere decir diferentes cosas? No sé. Cada cosita blanca. ¿Lo ve o lo oye? Lo ve, creo. Don Antonio contesta en maya. Ven los blanquitos. Si estás enfermo, ¿acaso todos los blanquitos que ve? Los blanquitos te marcan la medicina. Entonces también te dice la medicina qué debes usar, la hierba que debe usar. Entonces, si uno tiene ese conocimiento, dicen que mata. Durante toda la conversación hay participación de don Antonio y de su esposa, que hablan en maya, y a quienes traduce doña Sara. Él ha aprendido de las hierbas. ¿Todo lo ha aprendido a través de las esferas? Casi todo, y en sueños también le viene. A veces en sueños, cuando saca los malos vientos, tienes que hacer algo para esperar la comida de los malos vientos. ¿Y eso le sirve a los duendes? ¿Se alimentan de eso los duendes? Sí, según dicen. Es el cambio de los vientos. ¿Y Dios? ¿Por qué no hay una comunicación directa con Dios? ¿Por qué a través de los duendes? Es que es lo que hace que se haga la comunicación. Pide permiso. ¿A Dios? ¿Y esos duendes en dónde estaban? En el oriente. ¿El oriente? ¿Sabes quiénes están en el oriente? Se le pide permiso a Dios y después se hace la comunicación. ¿Y esos duendes qué eran antes de ser duendes? Siempre han sido duendes. Don Antonio interviene en maya.
Esta es mucha plática. No lo vamos a agotar en un día. Se escucha una especie de rezo. Y don Antonio repite el nombre de José Elías y sigue rezando. Reza en español el Padre Nuestro, el Credo y Gloria. Dice que hay una estrella, un lucero al fondo de tu suerte. Dice que te cuides. Cuídate. Tú ándate con tus pensamientos buenos. Que te cuides porque algunos hacen como que son tus amigos y después te traicionan. Pero que andes con pensamiento bueno. Que es mejor que andes solo y no con tus amigos. Que no vaya a ser que esos tus amigos te vean con poder, se te arrimen y después, por ese mismo dinero, hasta te puedan hacer una maldad. Que es mejor que no andes acompañado. Sí, que vas a tener y que te cuides, que no se lo muestres a nadie. Cuídalo y cuídate. Ese algo que me dice, ¿qué es? No se puede saber. Te está avisando. Desde que él te dice cuídate y cuídalo. Esa palabra significa peligro. Sales mucho en la noche y la noche te puede causar problemas. Desde que entra la noche, recógete en tu casa. ¿Quién es el enemigo? Pregúntale. Es solo un aviso. Que te cuides. Te va bien. Cuídate y cuídalo. Estos 3 luceros están saliendo a afirmar lo que va a pasar. Es importante que saques tu suerte, porque si no hubieras sacado tu suerte, podría pasarte lo que te dice. En cambio, ahorita ya lo sabes, entonces ya no va a pasar. Que me cuide, ¿por qué? Ya estuvo.